La habitación 303. Aquel motel en las afueras de la ciudad tenía algo extraño. No era viejo ni descuidado, pero había una sensación inquietante en el aire, como si algo no estuviera bien. Marcos lo notó en cuanto cruzó la puerta de la recepción. Solo por una noche, dijo, sacando su cartera. El recepcionista, un hombre delgado con mirada cansada, tardó en responder. Claro, señor. Tenemos varias habitaciones disponibles, hizo una pausa incómoda. Excepto la 303. Esa está cerrada. Marcos asintió, sin darle importancia. Le dieron la 305, en el segundo piso, justo al lado de la habitación prohibida. Subió por las escaleras, recorrió el pasillo en penumbras y se encerró en su cuarto. Todo estaba en silencio. Pasaron un par de horas. Marcos estaba a punto de dormirse cuando escuchó algo. Un ruido ahogado. Golpes. Venían de la habitación 303. Se incorporó en la cama, tratando de escuchar mejor. Golpes lentos, seguidos de un sonido más bajo, como si alguien arrastrara los pies. Se acercó a la pared y pegó el oído. Nada. Pero cuando se alejó, el ruido volvió. Golpes. Unos pasos. Y un susurro. ¿Ayuda? Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se puso de pie y salió al pasillo. Todo estaba en penumbras, solo iluminado por una luz titilante en el techo. La puerta de la 303 estaba cerrada, pero algo no cuadraba. El cartel de «No molestar» colgaba torcido, como si alguien lo hubiera agarrado con demasiada fuerza. «¿Hola?», susurró, sin saber por qué. Silencio. Se acercó un poco más. Entonces, la manija de la puerta se movió. Un golpe seco retumbó detrás de la madera. Marcos retrocedió, sintiendo que el corazón se le aceleraba. No quería estar ahí. Regresó a su habitación, cerró la puerta y puso el seguro. Se tumbó en la cama, tratando de convencerse de que había sido su imaginación. Pero el teléfono sonó. Saltó del susto y miró la mesita de noche. No podía ser. El teléfono no tenía línea. Aún así, el aparato vibraba con insistencia. Dudó un instante, pero respondió. «¿Hola?». Al otro lado, solo se escuchaba una respiración pesada. «No abras la puerta», susurró una voz. El teléfono se quedó en silencio. Marcos sintió que el estómago se le encogía. Y entonces, llamaron a la puerta. Toc, toc, toc. Su primer instinto fue ignorarlo. Pero los golpes continuaron. Toc, toc, toc. Se acercó despacio, sintiendo que cada paso pesaba toneladas. «¿Quién es?», preguntó con la voz entrecortada. Nadie respondió. Solo un susurro detrás de la madera. «Ábreme». Marcos se paralizó. El pomo comenzó a girar, a sacudirse como si alguien estuviera forcejeando desde el otro lado. Retrocedió, con el corazón desbocado. Y entonces, los golpes cesaron. Un silencio denso invadió la habitación. Marcos esperó. Pasaron unos minutos. Quizá se había ido. Inspiró hondo y se acercó de nuevo. Pegó el ojo a la mirilla. Nada. Solo el pasillo vacío. Pero cuando bajó la mirada, 2 pies descalzos, pálidos y manchados de tierra, esperaban justo frente a la puerta. Marcos sintió un nudo en la garganta. El pomo comenzó a moverse otra vez, con más fuerza. No podía quedarse ahí. Se alejó, buscó su teléfono para llamar a la recepción, pero no tenía señal. Y entonces, la puerta se abrió sola. Lentamente. La oscuridad del pasillo se filtró en la habitación. No había nadie ahí. Pero el aire se volvió gélido. Un murmullo llenó la habitación. «¿Me encontraste?». Un aliento helado rozó su oído. Y luego, la luz se apagó.
Lo último que escuchó fue un susurro. Y después, nada. Cuando el recepcionista subió al día siguiente, encontró la habitación vacía. La cama intacta. El teléfono colgado. Y la puerta de la 303 entreabierta, como si alguien hubiera salido de ahí. Pero Marcos nunca apareció. La casa que respira. La primera noche que Carlos pasó en la vieja casona de su tío fallecido, notó algo extraño. Un sonido rítmico, casi imperceptible, como un fuelle que se expandía y contraía lentamente. Al principio lo atribuyó a las cañerías antiguas o al viento filtrándose por las grietas de los muros centenarios. Es solo una casa vieja, se dijo mientras desempacaba las pocas pertenencias que había traído consigo. La herencia había sido inesperada. Carlos apenas conocía a su tío Ernesto, un hombre excéntrico y solitario que había pasado décadas aislado en aquella propiedad a las afueras del pueblo de Santa Eulalia. Los lugareños rara vez hablaban de él, y cuando lo hacían, sus voces descendían a susurros. «Hiciste buen negocio», le había dicho el notario con una sonrisa forzada al entregarle las llaves. «Pero ten cuidado con las escaleras del sótano. Están inestables». La casona era un laberinto de habitaciones interconectadas, techos altos y pasadizos estrechos. Muebles cubiertos por sábanas blancas parecían fantasmas congelados en el tiempo. Cuadros antiguos decoraban las paredes, todos con el mismo motivo, la casa, retratada desde diferentes ángulos y en distintas épocas. Carlos se instaló en el dormitorio principal, el único espacio que parecía remotamente habitable. Mientras limpiaba décadas de polvo, descubrió un diario oculto en un compartimento secreto del escritorio. Las primeras páginas contenían observaciones mundanas sobre el clima y el mantenimiento de la propiedad, escritas con la letra pulcra de su tío. Pero conforme avanzaban las fechas, las anotaciones se volvían más perturbadoras. 14 de marzo, 1982, la casa se ha expandido 3 centímetros desde ayer. Lo he medido meticulosamente. Nadie me cree. 27 de abril, 1982, los muros respiran cuando nadie mira. He instalado espejos en puntos estratégicos para observar sin que ella lo note. 16 de mayo, 1982, he encontrado una puerta nueva hoy. No estaba ayer. Conduce a un pasillo que no debería existir según los planos originales. Carlos cerró el diario con una mezcla de inquietud y escepticismo. Las divagaciones de un anciano senil, seguramente. Aún así, aquella noche le costó conciliar el sueño. El rítmico sonido persistía, como si algo inmenso respirara dentro de las paredes. A la mañana siguiente, Carlos decidió explorar el sótano, ignorando deliberadamente la advertencia del notario. La escalera de madera crujió bajo su peso mientras descendía con una linterna. El ambiente era sofocante, el aire denso y cargado de humedad. El sótano resultó ser mucho más extenso de lo que había imaginado. Túneles de ladrillo se extendían en todas direcciones, formando un entramado imposible que no podía caber bajo los cimientos de la casa que conocía. Esto no tiene sentido, murmuró mientras avanzaba por un pasillo particularmente estrecho. Su linterna iluminó algo en la pared, un pequeño agujero del tamaño de una moneda. Al acercarse, sintió una corriente de aire cálido que salía de él, como el aliento de alguien. Instintivamente, Carlos colocó su ojo en el orificio. Lo que vio al otro lado lo dejó paralizado. Una habitación idéntica al dormitorio donde había pasado la noche, con una figura sentada en la cama que le daba la espalda. La figura se movía ligeramente, respirando al mismo ritmo que el sonido que impregnaba toda la casa. Lentamente, como si respondiera a su mirada, la figura comenzó a girarse. Carlos retrocedió bruscamente, golpeándose la cabeza contra el techo bajo. Cuando recuperó el equilibrio, el agujero había desaparecido. Solo quedaba pared sólida bajo sus dedos temblorosos. Durante los días siguientes, Carlos notó cambios sutiles en la arquitectura de la casa. Pasillos que parecían más largos, habitaciones que habían cambiado ligeramente de tamaño, ventanas que miraban a paisajes que no correspondían con la ubicación real de la propiedad. También encontró más diarios de su tío, ocultos en diversos escondrijos.
Las anotaciones se volvían cada vez más frenéticas y confusas. 23 de julio, 1982, he medido el perímetro exterior. Es 12 metros mayor que ayer. La casa está creciendo, pero solo por dentro. Desde fuera mantiene las mismas dimensiones. 4 de agosto, 1982, he intentado marcar las paredes para trazar un mapa. Las marcas desaparecen cuando no estoy mirando. Ella sabe que la estoy estudiando. 15 de septiembre, 1982, anoche encontré una habitación con todas mis pertenencias dispuestas exactamente como las tenía en mi dormitorio. Pero yo nunca las moví allí. Era como si la casa hubiera creado una copia. 30 de octubre, 1982, ya no intento salir. Ella no me dejará. He aceptado mi lugar aquí. La casa y yo somos uno ahora. La última entrada, fechada apenas una semana antes de la muerte oficial de su tío, solo contenía una frase escrita con una caligrafía casi irreconocible: la casa no me está devorando. Me está haciendo parte de sus paredes. Una noche, mientras dormía intranquilo, Carlos fue despertado por un sonido diferente. No era la respiración habitual de la casa, sino algo más urgente, como un latido acelerado. Las paredes vibraban visiblemente. Siguió el sonido hasta una habitación que juraba no haber visto antes. En el centro había una mesa con un antiguo fonógrafo que giraba sin emitir música. Junto a él, un único disco de vinilo y una nota con la letra de su tío: cuando estés listo para saber la verdad, escucha esto. Con manos temblorosas, Carlos colocó el disco en el fonógrafo y bajó la aguja. Al principio solo se escuchó estática, pero luego emergió la voz entrecortada de su tío. Carlos, si estás escuchando esto, la casa te ha elegido como me eligió a mí. No es una maldición, es una transición. La casa no es una estructura, es un organismo vivo que ha existido durante siglos. Los anteriores dueños no murieron. Fuimos absorbidos. Nos convertimos en parte de ella. Las puertas que aparecen, los pasillos que se alargan, las habitaciones que cambian, son manifestaciones de su digestión. Te está estudiando, aprendiendo de ti antes de asimilarte completamente. La voz de su tío se volvió más débil, casi un susurro: no luches. Yo lo hice y solo conseguí prolongar lo inevitable. Acéptalo, y la transición será menos dolorosa. El disco terminó, pero el fonógrafo seguía girando. Carlos permaneció inmóvil, sintiendo como la habitación parecía contraerse ligeramente a su alrededor, como un estómago preparándose para digerir. A la mañana siguiente, Carlos se empacó apresuradamente, decidido a abandonar la casona para siempre. Mientras metía sus pertenencias en la maleta, notó algo perturbador: sus objetos personales parecían ligeramente diferentes. Su ropa tenía un tono distinto, sus libros contenían subrayados que no recordaba haber hecho, su teléfono mostraba conversaciones que no recordaba haber mantenido. Al dirigirse hacia la puerta principal, se dio cuenta de que la disposición de la casa había cambiado dramáticamente durante la noche. Lo que antes era un camino directo se había convertido en un laberinto de pasillos idénticos. Cada vez que creía estar cerca de la salida, se encontraba regresando al mismo punto. Después de horas de intentos frustrados, exhausto y desesperado, Carlos se dejó caer en el suelo del vestíbulo. Fue entonces cuando notó algo que había pasado por alto: todos los cuadros que mostraban la casa a lo largo de las décadas tenían un detalle común. En cada ventana, mirando hacia afuera, podía distinguirse vagamente una figura humana. Y en el cuadro más reciente, la figura se parecía inquietantemente a su tío Ernesto. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando comprendió la verdad: no eran pinturas de la casa. Eran pinturas hechas por la casa, exhibiendo sus capturas como un depredador muestra sus trofeos. El sonido respiratorio que impregnaba el ambiente se intensificó, resonando a través de cada tabla del suelo, cada viga del techo. La casa ya no ocultaba su naturaleza. 3 meses después, el notario entregaba las llaves de la propiedad a un joven primo lejano de Carlos. No hemos sabido nada de él desde que se mudó, explicó. Legalmente, después de su misteriosa desaparición, la casa pasa a ser tuya. Es extraño,
comentó el primo mientras observaba la imponente fachada. Carlos nunca fue del tipo que desaparece sin avisar. El notario asintió con un gesto sombrío. Es curioso, lo mismo dijeron del tío Ernesto. Y de la propietaria anterior a él. Mientras el nuevo dueño cruzaba el umbral, no pudo evitar notar un nuevo cuadro en el vestíbulo, una pintura reciente de la casona bajo la luz del atardecer. Y allí, en una de las ventanas superiores, una figura que miraba hacia el exterior con una expresión de resignada aceptación. Una figura que, indudablemente, era Carlos. La puerta se cerró tras él con un sonido que recordaba extrañamente a una profunda y satisfecha inhalación.